La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. El pasado martes 8 de octubre, en el espacio 609 del Frente Amplio, se llevó a cabo un conversatorio donde se intercambió sobre las propuestas relativas a la salud mental y cómo mejorar la atención en esta área con todos los desafíos que la temática implica. En línea con estos planteos, el Frente Amplio también ha presentado varias propuestas clave en materia de salud, entre ellas una mayor participación de personas y trabajadores en la gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, un proceso de transformación del sistema que garantice la complementación equitativa entre los subsectores público y privado, un modelo de atención centrado en las personas y el territorio, con un fortalecimiento en el primer nivel de atención, así como una aplicación efectiva de la Ley de Salud Mental, entre varias otras. Para discutir sobre la temática y profundizar sobre estas propuestas, nos acompaña Federico Preve, que es neurólogo e integrante del equipo de salud del Frente Amplio. Bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias, buen día. Buen día. Gracias por la invitación, saludos para la audiencia. Por venir aquí a estudios. Bueno, hay distintos temas que nos interesaría obviamente abordar. Veíamos una charla compartida que tenías en otro medio, en un canal de televisión, en ese caso con Cipriani, Leonardo Cipriani, quien fuera el presidente de ACE durante buena parte de este gobierno. ¿Cuáles son las preocupaciones en materia de salud? Tú allí hablabas, por ejemplo, obviamente del Sistema Nacional Integrado de Salud, del FONASA, de una reedición, tal vez podríamos decir, de la JUNASA, pero ¿dónde están los énfasis para un próximo gobierno? Bien, venimos trabajando con... el Frente Amplio en sus bases programáticas trabajó con miles de militantes y llegamos a muchas conclusiones durante más de 2 años. En la base programática se recoge un gran aporte de gente de todo el país y después, con un equipo nos concentramos en algunas prioridades que presentó Yamandú en Colonia. La salud en este momento necesita de algunos abordajes urgentes y voy a poner 3 o 4 ejemplos de cuestiones que las personas lo viven día a día y que, hay que generar cambios para mejorar. Principalmente el acceso a los medicamentos es un punto central. Hubo en estos años un retroceso en lo que tiene que ver con la posibilidad de las personas de acceder a medicamentos, tanto en el sector público como en el privado. Otro elemento central son los tiempos de espera, tanto para los especialistas como para las cirugías. Y en eso el abordaje es bastante más complejo, pero tenemos un plan para mejorar en eso. Luego, la participación social en el sistema de salud es central. Retomar el camino de que los usuarios tengan voz y voto en la JUNASA, cosa que se ha dejado de lado. Pero no solo eso, sino la participación social en las juntas locales, en las juntas departamentales. Son, los usuarios quienes sufren día a día la mala gestión que existe en el sistema de salud o las dificultades y quienes pueden llevar los problemas más realmente allí. Y otro elemento central tiene que ver con un abordaje urgente de la problemática de salud mental. De eso fue sobre todo el conversatorio del otro día, pero bueno, estos son algunos de los ejes principales y las prioridades del equipo de salud del Frente y además, potenciar y rediseñar ACE para que ACE pase de ser, una empresa pública que está en el pelotón del sistema a liderar el sistema. Para ejemplificarlo, nos gustaría, por ejemplo, que al finalizar el quinquenio ACE pase a ser la Antel en materia de como Antel lidera en telecomunicaciones, que ACE pueda liderar en materia de atención en salud. ¿Por qué la salud mental se ha impuesto tan fuertemente como un tema de campaña, ¿no? Porque creo que
por fuera de lo que es el tema seguridad, que viene acaparando la atención en no ya en las campañas electorales, sino que parece que atraviesa toda nuestra vida, el tema de la salud mental emergió allí hace relativamente poco como un tema fuerte. Bien, el tema salud mental viene siendo un tema principal en materia de salud ya desde hace, te diría que mucho tiempo. La ley de salud mental de 2017 puso mucho énfasis allí. Se generó un plan, que era un plan quinquenal, en realidad era un plan del 2020 al 27, para ejecutar política pública con respecto a eso y ordenar un poco en materia de salud mental, que no se ejecutó. Y bueno, creo que hay 2 o 3 problemas, yo diría 3 focos que hacen que haya reemergido en los últimos años. Uno tiene que ver en general con la pandemia. La pandemia, digamos, dentro de todas las dificultades y los duelos y el encierro y la no concurrencia a mecanismos de socialización, generó mayores en los adultos mayores y particularmente también en los niños, niñas y adolescentes, generó más problemas de ansiedad, más problemas de depresión, más problemas vinculares, y eso se da masivamente. Además de eso, hay dos problemas puntuales. Esto que es más masivo, que lo vemos todos o personalmente o con algún familiar, niño, niña o adulto mayor, pegó mucho en esos sectores, porque la socialización es mucho en esos sectores y es más difícil cuando no vas al centro educativo o cuando no tenés espacio de socialización porque estás confinado por riesgo. Perdés mucho, porque el ser humano es un ser social, gregario. Después los otros 2 elementos puntuales, para no irme de tema, tienen que ver con las altas tasas de suicidio que tenemos en Uruguay y cómo eso ha ido creciendo con una estabilización en el último tiempo y ojalá una tendencia a que empiece a estabilizarse y bajar, pero los suicidios son un problema país y ahí también hay que abordarlo integralmente. Y otro es el uso problemático de sustancias, desde el alcohol a otras sustancias, pero el alcohol es masivamente consumido y también nos genera problemas de violencia social, de violencia familiar, de problemas laborales, etc. Entonces, uso problemático de sustancias y suicidio son 2 elementos centrales, y la emergencia masiva, además de la discusión pública a partir de la ley de salud mental de el cierre de las estructuras exclusivamente psiquiátricas, que es para un núcleo muy importante, pero más reducido de la población, pero que conceptualmente ha generado carne en la sociedad, y esto de no segregar más, no estigmatizar y no discriminar e intentar en un proceso esa desmanicomialización, me salió, generar integración para aquellas personas que tienen problemas mentales un poco más complejos y más crónicos y severos. Eso es inclusión social y también está arriba de la mesa y es más complejo, pero también hay que abordarlo en este proceso quinquenal si es que el frente llega al gobierno. Tú hablabas de lo que dejó la pandemia, también en materia de relación laboral, ¿no? De relaciones laborales, porque allí cambió en muchos casos la forma de relacionarse con el trabajo, ¿no? El pasar a trabajar de pronto en el hogar, dedicándole más horas, sin percibirlo de pronto, eso de alguna manera también puede haber influido un poco. No está cuantificado, pero sin duda que los cambios en los modelos de trabajo, en los modelos de vinculación laboral, la utilización de la tecnología, el estar rehén de la tecnología, generan que la presión del sistema es hacia la productividad. Y al tener la facilitación de la tecnología y no regularlo, mayores tiempos de trabajo, menos tiempos de ocio, y eso genera más burnout, más estrés. Claro. Pero bueno, eso no está cuantificado. No está cuantificado. Y lo de la tasa de suicidio, una elevada tasa de suicidio, ¿cuáles son las razones? Bueno,
razones hay muchas, pero hay algunas que tienen que ver muchas tienen que ver con temas sociales, la violencia social, la violencia que hay, violencia intrafamiliar, violencia de género, también tiene que ver la pobreza, cuando aumentan los índices de pobreza, en muchos lugares también aumenta la tasa de suicidios. Entonces, ninguna es exclusiva ni directa, pero la situación social tiene mucho que ver con esto, y después falta de expectativas. Y después sí, falta de esperanza, falta de poder generar desarrollo humano, de poder desarrollarse, de poder tener oportunidades. Y después está, todo lo que tiene que ver con la deserción de los mecanismos formales, educativos, no tener espacio para el ocio, para el deporte. Pero eso desde el punto de vista de las causas. Y después, claro. Las depresiones, ansiedades y los elementos vinculares en algunos grupos etarios. Y después, cuando suceden estas cosas, la posibilidad cercana del sistema de salud de permear, por ejemplo, al sistema educativo, a los centros deportivos y demás, y de captar. Eso no está hoy como incrustado en la dinámica del sistema de salud. Entonces, mejorar lo que tiene que ver con las posibilidades de atención, la cercanía de la atención y la continuidad en la atención, que son elementos que hoy no están, para el abordaje en la prevención, por ejemplo, tenemos un número de intentos de autoeliminación muy altos. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, una persona hoy consulta en un centro de salud por un intento de autoeliminación, y de repente tiene la posibilidad de acceder a un psiquiatra en una emergencia, pero luego para darle continuidad asistencial consigue ahora con el psiquiatra a los meses. Entonces, una de las cosas que mencionamos y que hemos discutido y que hemos conversado, y que además está globalmente, cuando digo globalmente, en muchas partes del mundo se tratan bien estos temas, resuelto, es que no necesariamente es el psiquiatra quien tiene que darle la continuidad asistencial y tiene que ser el referente directo, sino tiene que haber un equipo de cercanía en la comunidad con psicólogos, con trabajadores sociales, porque hay mucha problemática social y el trabajador social es un nexo entre la comunidad y el sistema de salud, con licenciados en la enfermería, con médicos de familia o médicos generales con expertise o formación en salud mental, y agentes comunitarios. Agentes comunitarios que hagan de nexos, personas que de repente tuvieron algún familiar que se quitó la vida o problemas de adicciones. O sea, este equipo en la comunidad que sea quien le dé la continuidad asistencial a esa persona que consulta un día con un intento de autoeliminación, se valora, se genera un plan, y ese plan le da continuidad al licenciado en enfermería, al licenciado en psicología. Ese equipo, el médico de familia, le va dando el sostén y la contención a lo largo del tiempo, y no necesariamente tiene que esperar meses para el psiquiatra. Entonces, un sistema con equipos de cercanía en la comunidad y en territorio, y con equipos especializados interactuando, esto que parece fácil no lo es, pero sí funciona en otros lados. Por ejemplo, en España o en el Reino Unido, quienes controlan sobre todo a las personas con intentos autolíticos, como se le dice allá, son licenciados en enfermería o psicólogos, y no el psiquiatra. Entonces, digamos, cambiar un poco el eje hacia la comunidad, hacia la cercanía, en el primer nivel de atención, va a mejorar sin dudas que esas personas que se quisieron quitar la vida puedan estar contenidas o con cercanía y con empatía, porque ahí las personas o los agentes comunitarios juegan un rol también importante, y bueno, y además que estos equipos puedan generar políticas directas con los centros educativos en el territorio, con los centros deportivos, con las plazas de deporte y demás, porque a ver, los profes de educación física y los profesores del liceo y demás a veces están alertas a algunas señales que hay en algunos gurises. Por ejemplo, hablando de un grupo etario en particular. Y bueno, si tenemos un nexo, una cercanía aceitada, va a ser mucho más fácil captarlo del sistema de salud para poder protegerlo. Te quería preguntar eso, porque cuando hablamos de personas, por lo general
tendemos a pensar en adultos, pero también este fenómeno, esta problemática se registra también en niños y adolescentes. Niños, adolescentes y adultos mayores. Claro. Y bueno, también el abordaje con los adultos mayores es muy importante. Acá, en la pata del adulto mayor, el sistema de cuidado juega un rol muy importante. O sea, en vez de la desarticulación del sistema de cuidados como sucedió actualmente, la rearticulación y la potenciación de los cuidados tiene mucho para hacer en lo que tiene que ver con, principalmente con las tareas vinculadas al género, no remuneradas durante mucho tiempo, pero también en el cuidado de los adultos mayores, y eso sin duda va a mejorar, y además generar la posibilidad de detectar algunos de estos problemas antes de que sucedan. Sí, hay una criminalización de la vejez, me parece, en nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera. Son fenómenos de discriminación, ¿no? Empieza de discriminación social, económica. Y como te decía hoy, así como el sistema laboral por inercia fomenta la productividad, todo aquello que no es productivo se tiende a dejar de lado de la sociedad y a ser desvalorizado. Y bueno, esos son procesos de discriminación que hay que estar alertas, porque si nos dejamos llevar por la inercia, nos dejamos llevar por la inercia, claro, y empezamos a desvalorizar todo aquello que no es productivo. Claro. Como sucede, por ejemplo, con una cosa muy conceptual y clara y que hace a la salud mental, que es el ocio. El ocio para la recreación, para la cultura, para poder ir a, yo qué sé, la gente que le gusta la murga, ir a ver una murga, la gente que le gusta ir a ver un ballet, o si tiene la posibilidad de eso, la gente que puede ir a tener, digamos, horarios de ocio en cualquiera de sus actividades, también las deportivas y demás, pero bueno, entramos en un terreno ya donde es de cómo matrizamos, digamos, la sociedad, claro, para no tener problemas de salud mental. Esto fue tema de un conversatorio de salud mental justamente por parte del equipo de salud del Frente Amplio. Nos interesaba abordar esto, pero bueno, también los temas de la salud pública en general, pública y privada, ¿no? Porque allí también está el tema. Tú hablabas en ese programa al que yo aludía de tener una fiscalización y decías concretamente una especie de DGI sanitaria, que esto en primer momento puede sonar como más burocratización, si se quiere, de la salud, pero ¿por qué se planteó? Me criticaron la metáfora. Yo creo igual que sigue siendo... Hay peores, creo que esta es bastante que sigue siendo una buena analogía. Cuando nosotros pensamos en la DGI, pensamos en un sistema de fiscalización y control muy serio, aunque no nos guste, claro, no nos guste, porque a nadie nos gusta, digamos, el tema impositivo y pagar, pero es un tema muy serio, muy protocolizado, y donde se escapa poco por fuera del deber ser. Por eso se puso ese ejemplo. Lo que sí estamos de acuerdo es que tiene que haber una dirección del Sistema Nacional de Salud, o sea, una dirección que está en la Junta Nacional de Salud. Como te decía hoy, la participación social es central, o sea, en esto también se va la vida, fomentar la participación social tanto a nivel público como privado, porque allí van a emerger muchas denuncias que pueden hacer traccionar hacia cambios. Pero esto de la DGI sanitaria es potenciar la dirección del sistema de salud con elementos de fiscalización y control eficientes, para poder realmente estar controlando lo que son los tiempos de espera para las cirugías, los tiempos de espera para los especialistas, que se cumplan con las dotaciones adecuadas en los lugares, que podamos controlar todo lo que tiene que ver con la atención, tanto en el primer nivel, en el segundo nivel, en los CTI. Entonces, tener un cuerpo inspectivo, fiscalizador, potente, en espejo, como lo hace la DGI, va a regular mucho el control del sistema de salud. Ese es fortalecer la rectoría, sería el concepto más abstracto, claro, y potenciar la dirección del sistema es lo más terrenal. Para esto precisamos
mejorar los sistemas de información, tenemos mucho que hacer con las tecnologías de la información y la comunicación, hay mucha información, la historia clínica electrónica protegiendo los datos identitarios de las personas nos puede dar mucha información, pero este cuerpo inspectivo tiene que estar, digamos, de alguna forma blindado para ejercer una función de control y de rectoría fuerte en el sistema de salud, porque gastamos de forma pública 9.5 puntos del Producto Bruto Interno, de estos más de 6 puntos es gasto público, por lo tanto tenemos la necesidad como país de controlar de que este gasto se haga bien, sea eficiente, si se haga bien, no se perfore financieramente el sistema y controlar lo financiero, pero también controlar lo asistencial, controlar que la gente tenga buena calidad de atención en el sistema de salud. Y que no haya casas de Galicias. Sin duda, cuando dije controlar lo financiero estaba pensando en que no se le suelte la mano a nadie en el camino y se acuerden 2 años después y cuando ya el partido ya estaba jugado, con todas las irregularidades y desprolijidades que tuvo ese proceso. Sí, tú, allí hacías notar una y otra vez, respuesta que al final no escuché, la vinculación directa que hubo entre el caso Casa de Galicia y el Círculo Católico, ¿no? Sí, allí lo que son procesos interrelacionados. El proceso de cierre de Casa de Galicia, como te decía recién, a nuestro criterio fue muy desprolijo. El ministerio dejó de controlar, una comisión de seguimiento del fideicomiso, y luego cuando al menos públicamente quiso ir a controlar ya era muy tarde y se cerró Casa de Galicia, y ahí empieza otro proceso muy irregular y desprolijo de los usuarios, que más de la mitad de los usuarios fueron hacia el Círculo Católico, claramente beneficiando al Círculo Católico, y después el tema del sanatorio donde un sanatorio tasado en unos 40 millones se remató por 12, pero terminó comprándose por 15 millones de dólares en un área donde, por ejemplo, para ACE hubiera sido una muy buena adquisición, y sin embargo no fue la compulsa, no compulsó, gastando más plata después en un hospital a 5 minutos que es 10-15 veces más chico, sin ninguna tecnología como si tiene el sanatorio de Casa de Galicia, que también termina en el Círculo Católico, y además luego con ACE estirando mucho dinero a ese sanatorio a través del Círculo Católico. Entonces hay como un proceso muy poco transparente, y para nosotros con irregularidades en todo lo que tiene que ver con el cierre de Casa de Galicia y con el destino de fondos públicos hacia el Círculo Católico y ese proceso. También un préstamo exprés que se dio en 24 horas para la compra del sanatorio. O sea, podríamos Banco hablar... República mediante. El Banco República. Podríamos hablar mucho rato de lo que sucedió allí. Pero nos quedamos sin tiempo. El tema es, sí, nos quedamos sin tiempo. Hay mucha tela para cortar y para investigar. Será motivo de una próxima charla, porque ahora si no, la gente que te está esperando en la clínica se va a quejar de la mala atención de la salud. Federico Preve, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para la audiencia.